Arquitecto Román Meyer Falcón, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de la ciudad. Antes que nada, muchas gracias por recibirnos para esta conversación. Ricardo, muchísimas gracias a ti. Secretario, fundamentalmente se está presentando por parte de la Secretaría a su cargo este Plan Nacional de Vivienda, que atiende a algo fundamental, que además ha sido uno de los ejes de las propuestas del presidente López Obrador desde sus campañas hasta recientemente. El procurar dar vivienda a la mayor cantidad posible de mexicanos. ¿De qué se trata fundamentalmente y cuál la novedad de esta propuesta? Déjame partir del siguiente punto. El programa fue conformado con la intervención de 400 personas, entre ellos técnicos, profesionistas, servidores públicos, empresarios, y se realizaron 5 foros a nivel nacional. Lo comento porque es un esfuerzo de más de un año la conformación. No es una ocurrencia, eso es lo que No quieres es una decir. ocurrencia, exactamente, no es una ocurrencia. Y eso es muy importante en relación a 3 temas fundamentales que toca el programa. Uno, hace mención de un déficit de 9.4 millones de acciones de vivienda. Y cuando hablo de acciones... ¿Por qué acciones? Exactamente, la definición de acciones de vivienda. No todas estas acciones de vivienda son viviendas nuevas. Entre un 70 a un 80% de estas acciones de vivienda son mejoramientos, ampliaciones o sustituciones de las viviendas. Y otro 20 o 30% son viviendas nuevas. ¿Qué quiere decir esto? Que el gran déficit de acciones de vivienda o de viviendas se concentran en estas formas. Es un tema muy importante porque anteriormente no se mencionaba. Siempre la tendencia de la política de vivienda anteriormente era la construcción de vivienda nueva. Bueno, y con eso, perdón, secretario, se cometieron grandes abusos y fraudes inconmensurables. Yo recuerdo que alguna vez fuimos a hacer un reportaje a Michoacán y la gente prefería meter a sus cerdos en esas disque viviendas que además estaban mal hechas con materiales que hacían todavía mucho más calor adentro de la vivienda que lo que hacía afuera en la zona caliente precisamente de Michoacán. Y como esto se cometieron muchos abusos en todo el país, fraudes, porque eran viviendas invivibles. Eran viviendas invivibles. Entonces, uno de esos temas son este déficit, que es muy importante, y cómo está estructurado ese déficit. La gran mayoría de esas 9.4 acciones de vivienda que se requieren llevar a cabo, 6.8 millones son de mexicanos que no tienen derecho a financiamiento, o sea, no son derechohabientes. Ni del Infonavit, ni del Infoviste. No tienen mecanismos de financiamiento en acciones que son más económicas y más rápidas que la vivienda nueva, que son el mejoramiento o la ampliación, o ambas, o sustitución de vivienda. Eso es muy importante, pero desafortunadamente toda la estructura del Estado mexicano en las últimas 4 décadas o 3 décadas fue conformado para atender a una población particularmente bajo una tipología o forma de vivienda particular. O sea, aquellos que son derechohabientes que tienen acceso al financiamiento indistintamente si son los de un salario mínimo o, ¿no?, en el último decil. Entonces, ahí están las instituciones, pero se estaba fomentando únicamente y exclusivamente una forma, que es la vivienda nueva. Que ya nos dimos cuenta que esa tipología, esa forma como se hizo bajo una lógica financiera de colocar el mayor número de créditos en territorio, pero a la hora de colocarlos, el Estado mexicano, como definición de un conjunto de instituciones, fallamos en saber dónde tendrían que estar localizadas. Por eso tenemos viviendas a 3 horas, a 2 horas, las tipologías, ¿no? Es el mismo modelo de vivienda que encuentras en Tijuana, en Reynosa, en Ciudad de México, en el Estado de México, en Veracruz, en Yucatán, cuando el clima, los usos, las costumbres son completamente diferentes. Entonces, lo que nosotros hemos denominado como el modelo fordista, estas casas en serie, ¿no?, alejadas, desconectadas, sin servicios, sin equipamientos,
ha sido uno de los grandes problemas y por eso es que hoy en día la contabilidad que tenemos dentro del gobierno federal son de 650,000 viviendas abandonadas, el tamaño de la zona metropolitana de Puebla. De lo que nos dice se derivan dos cosas, secretario. Primero, que ya dejó de ser el gran negocio para constructoras que no les importaba dónde, lo que querían era construir y cobrar. Ya no va a haber eso. El fenómeno de la corrupción ya no se va a dar. Eso es algo que tenemos que buscar ya no hacer. Ahora, eso depende de los 3 órdenes de gobierno, porque ¿quién determina al final de cuentas los permisos y la localización? El municipio. Ahora, el favorecer de alguna manera la ampliación, el mejoramiento de viviendas, también acabaría con esa problemática que tú señalabas de que se estarían creando nuevos polos de un desarrollo desordenado, porque precisamente esta asignación de viviendas a gran distancia representaba también un dislocamiento de la propia actividad de la gente respecto a sus hogares, sus centros de trabajo, etcétera. Sí, efectivamente. Cuando ya está establecido en un lugar, bueno, ya tienes y es un tema complicado porque de por sí a una población con un salario mínimo o 2.8 salarios mínimos tiene que pagar en el orden del 30 al 35% de su salario para pagar la hipoteca. Súmale que también tiene que en muchas ocasiones pagar otro 30% en temas de transporte público para llegar de su hogar al trabajo 3 horas. Entonces, tú entre la hipoteca y el transporte público, que se te vaya el 60% de tu ingreso, pues abandonas la vivienda. Pero a ver, entonces, concretamente, ¿cuál es la propuesta del gobierno López Obradorista de la Cuarta Transformación para dotar de vivienda digna y con un esquema razonable de financiamiento? Si tenemos una mejor política de vivienda, entendiendo que la vivienda también es ordenamiento del territorio, que a su vez es también un tema de seguridad pública, pues podremos entonces empezar a ver alguna forma muy distinta de cómo se han venido haciendo pues, las extensiones urbanas en las últimas décadas. Estos desdoblamientos en las periferias que vemos cómo se van desdoblando por vivienda formal, pero también por otra población que es lo que se llama la vivienda informal, que también es otro tema que tenemos que empezar a trabajar desde la Federación, porque al final de cuentas creemos nosotros que uno de los grandes problemas que nos estamos enfrentando en materia de la informalidad es no poder tener una política de suelo que pueda dotar suelo bien ubicado, urbanizado a esta población, porque tenemos los datos de que 90,000 familias al año se meten a la informalidad, o mal llamada informalidad, vía un terreno mal ubicado en las periferias, en zonas de riesgo, sin servicios, sin conectividad, sin medios de comunicación. Entonces, pues eso es una llamada de atención a todos los órdenes de gobierno de que hay una necesidad no solamente de mejorar, ampliar o sustituir la vivienda, sino también una necesidad de poder dotar de suelo bien ubicado. Secretario, este espacio se queda abierto especialmente para esto que consideramos será un servicio permanente para la comunidad, así que esperamos periódicamente volver a tener información para quienes nos ven y nos escuchan. Pero insistías en la importancia de que se trata de un programa, y un programa pues tiene fechas programadas. ¿Cómo está la situación? ¿Para cuándo esperan ustedes hacer una convocatoria, dar los requisitos, etcétera, etcétera, las condiciones para que aún quienes no están afiliados al Infonavit o al Foviste o a cualquier otro mecanismo tengan la oportunidad de tener un crédito para una vivienda o para una ampliación de vivienda? Claro. Ahora, el programa lo que señala son, digamos, los lineamientos hacia dónde, las metas finales, ¿no? Nosotros estamos pensando poder disminuir de este déficit que habíamos hablado, este 9.4. Estamos en nuestros cálculos es que podríamos llegar a atender 2.2 millones de acciones en lo que corresponde a este déficit que ya habíamos comentado cómo es bien estructurado. Ahora, la gran meta de las instituciones públicas del país tendría que ser cómo podemos conformar políticas y programas para atender a esta población. Por otro lado, creo que también tenemos la obligación de poder encontrar mejores vínculos de colaboración con la banca privada.
¿Por qué? Porque al final de cuentas, la gran mayoría de estas familias, si es que pueden acceder a un crédito, es a través de la banca privada, pero en aquellas zonas y como se encuentran en una estructura informal, o sea, no hay un sustento para un crédito, Sí. lamentablemente las tasas pueden llegar a ser del 60%. Para una familia de tan bajos recursos, una tasa de préstamo No, bueno, al 50-60% es una tasa inhumana. Y tenemos que, de forma conjunta, como Estado mexicano, el sector público y el sector privado, encontrar las formas. Darle seguridad jurídica a la propiedad. Y que se mejores, tenga. y mejores tasas. Porque al final de cuentas son gente muy puntual, muy pagadora, y que hemos visto otros modelos allá afuera. En Bangladesh, por ejemplo. Bueno, aquí, ¿no? Electra. Electra, ajá. Sí. Que pagan. Y pagan muy puntualmente esa población, la población de ese estrato, que no es derechamiento, que no es formal, pero, digamos, encuentran una capacidad económica muy importante, y nosotros creemos que son mexicanos que se merecen la confianza de las instituciones y que son muy buenos pagadores y que hay que apoyarlos, hay que encontrar las formas de que tengan mejores accesos de financiamiento. Secretario, finalmente, ¿qué le dirías a quienes nos están viendo y escuchando respecto, ahora que estamos cumpliendo un año de gobierno, el primer año de gobierno del presidente López Obrador, respecto a estos compromisos de carácter social y a la voluntad política que hay de parte del gobierno de ustedes por cumplir con esas aspiraciones básicas de la población mexicana? Tenemos toda la plena voluntad de poder cumplir las metas que nos hemos propuesto. Hay un muy buen entendimiento de que estamos aquí con el único fin de poder transformar el país en las materias que nos competen. Y en particular, en este equipo de trabajo, son temas, el tema agrario, el tema de vivienda, de ordenamiento territorial y desarrollo urbano como los principales elementos con los cuales nosotros estamos trabajando. Secretario Mier Falcón, gracias por esta conversación. Insisto, este espacio se queda abierto para seguir informando a quienes nos ven y nos escuchan. Muchísimas gracias. Gracias. Y gracias también a ustedes por su atención, por su compañía, pero sobre todo lo que más aprecio, que es su confianza en este espacio. Yo los espero la próxima semana. Hasta entonces, hasta siempre.